Momento nos vamos a dirigir a Venezuela. Recordemos que el fin de semana estuvimos en elecciones primarias, en el cual pues se iba a escoger o se escogió a María Corina Machado como la opositora para enfrentar en las próximas elecciones a Nicolás Maduro, o bueno, más bien como a esa ala fuerte del gobierno de Venezuela y que por supuesto da voto a las personas que están en contra de su gobierno. Entonces ya se dio, ya se escogió a María Corina Machado, que llegó a 1.400 o 1,4 millones de votos, en el cual pues allí tiene una participación importante. Lo interesante de este proceso es que diferentes entes internacionales se vieron muy contentos por toda esta participación democrática y de hecho hoy estábamos hablando que el ministro de Exteriores de España, José Manuel Álvarez, le propuso a la Unión Europea estudiar un poco sobre esas sanciones que se tienen con el gobierno venezolano y por supuesto con el país. Así que para analizar este tema tenemos al profesor Ronald Rodríguez. Él es vocero e investigador del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario. Y le damos la bienvenida, profesor. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Buenos días, gracias por la invitación a la revista de la mañana. Profesor, comencemos por ahí. ¿Cómo es ese panorama desde ese plano internacional con Venezuela? Ya tuvimos contacto con Petro Maduro. Ahora, ¿qué es lo que él depara en materia de región? Comencemos desde la región. Bueno, Venezuela tiene hoy un ecosistema regional que es mucho más favorable, y eso hay que decirlo, de una postura o una estrategia en la cual se buscaba presionar al régimen venezolano para que dejara el poder. Ahora nos encontramos en un ambiente en el cual hay acercamientos de diferentes actores, empezando propiamente por los Estados Unidos, que de hecho ya ha llegado a algunos acuerdos con el gobierno venezolano. Obviamente Colombia, que es el vecino más importante de Venezuela, ya estamos en un proceso de regularización de relaciones bilaterales, ya vamos bastante avanzados en varios temas de esa recuperación de relaciones bilaterales, consulares y comerciales. Con Brasil igualmente también ya hay una normalización de relaciones. Recordemos que antes estaba Bolsonaro y ahora se encuentra el presidente Lula da Silva, y esto pues le ha dado a Venezuela un margen de maniobra muchísimo mayor, teniendo en cuenta que antes digamos, había sido aislamiento que tuvo como respuesta o como efecto negativo el acercamiento de Venezuela hacia potencias extracontinentales, a estrechar sus relaciones con Rusia, China, particularmente Irán y Turquía, y ahora pues Venezuela nuevamente empieza con potencias occidentales, y quizá con Europa es donde se da una dinámica un poco diferente. Con algunos países está un poco más cercano. Recordemos que en su momento no había representación diplomática en España, ahora la hay. No obstante, y a pesar de lo que fue la dinámica de, si se quiere, asfixia del régimen venezolano y de reconocimiento en su momento a Juan Guaidó como presidente de Venezuela, en realidad muchos de los países que reconocieron a Juan Guaidó mantuvieron relaciones con el Estado venezolano en cabeza de Nicolás Maduro. Países como Colombia, Estados Unidos, Brasil y Costa Rica fueron quizá los que tuvieron una mayor ruptura con Venezuela, que significó no solamente la ruptura de relaciones bilaterales, sino también de las relaciones consulares, como fue en el caso de Colombia. Pero con otros países, a pesar de que se reconocía a Guaidó, se mantenían las misiones diplomáticas, los consulados, y esto es importante decirlo porque la mayoría de la gente suele pensar que Venezuela se aisló completamente o que la relación era tan mala como lo fue con Colombia, y no es así. Hoy Venezuela tiene un margen de maniobra mayor, y particularmente hay que decir que dentro de la dinámica de los intereses norteamericanos, ante un panorama internacional donde se ha complejizado toda la dinámica de recursos petroleros, sobre todo por la situación con Ucrania y la situación en Oriente Próximo, pues ha llevado a que Estados Unidos en este momento levante las sanciones hacia Venezuela como una contraparte en el marco del regreso a la democracia, o por lo menos el espacio para unas elecciones competitivas en el hermano país, y un acercamiento, sobre todo, que también hay que decirlo, muy apalancado por los intereses petroleros norteamericanos, por el lobby de los actores petroleros norteamericanos. Recordemos que Estados Unidos tiene una capacidad instalada para la refinación de crudo venezolano pesado y extrapesado, que durante los últimos años estuvo paralizada por precisamente las sanciones al régimen venezolano, y se ha empezado un trabajo para levantar sanciones
sectoriales en temas petroleros, en temas de gas y en temas de oro, no así las sanciones individuales que pesan sobre actores que son acusados de violación de derechos humanos y particularmente también de vínculos con el narcotráfico. Entonces, el ambiente regional es mucho más propicio en este momento régimen venezolano, es decir, usamos la estrategia de la asfixia, no funcionó, ahora se está utilizando una estrategia del acercamiento, vamos a ver si esa estrategia finalmente deviene en un retorno a la democracia en Venezuela. Profesor, buenos días. La victoria de Machado, digamos que es un primer triunfo también para la oposición, pues que ha logrado también sacar adelante el proceso y escoger pues una candidata de unidad. Pero también abre un gran interrogante y es si podrá Machado inscribirse como candidata en las presidenciales. Yo destaco tres elementos de María Corina Machado como candidata de la oposición. Uno, que sea una mujer. Y recordemos que el sistema político venezolano es un sistema político altamente machista, donde los liderazgos en su gran mayoría a lo largo de la historia reciente de Venezuela han estado en manos de hombres, incluso dentro de la misma revolución bolivariana. La participación femenina ha sido muy mínima y de hecho la participación femenina como contraste contra la revolución bolivariana, quizá Irene Sáenz, que fue una de las candidatas que compitió contra Hugo Chávez en 1998, es el único antecedente importante y de hecho pues ella salió de la campaña y fue realmente Salas Romer el que viene a enfrentar en su primera elección a Hugo Chávez. Un segundo elemento es que María Corina Machado no hace parte de las estructuras partidistas en Venezuela. Venezuela tiene una dinámica de estructuras partidistas muy fuerte, de mucha tradición. Acción Democrática quizá llegó a ser el partido más importante de Sudamérica en un momento determinado. COPEI fue un partido demócrata cristiano muy relevante. Primero Justicia y Voluntad Popular, que son partidos un poco más recientes y más jóvenes, también tienen una estructura partidista con una profunda presencia territorial. En el caso de María Corina Machado, ella tiene un partido, pero textualmente no es un partido con toda su estructura, sino que es un partido personalista. Pues tan personalista es que uno no reconoce, uno identifica un liderazgo segundo o tercero o cuarto dentro de este partido, sino solamente a María Corina Machado. Es la cabeza y única actor visible de este partido y es un partido personalista que depende de la figura de María Corina. Entonces, esto rompe un poco la tradición de partidos en Venezuela. Y un tercer elemento, que no es un elemento menor, es que por primera vez en la historia la revolución bolivariana tiene como contra, digamos, como opositor a la derecha. Y en esto quiero ser claro. Si bien la revolución bolivariana ha venido diciendo, ya ha expresado una narrativa de que en Venezuela gobernaba la derecha, eso no es cierto. En Venezuela los partidos, Acción Democrática era un partido socialdemócrata, COPEI era un partido demócrata cristiano, que de hecho si uno lo compara con el espectro político colombiano, las propuestas de COPEI son propuestas muy parecidas a las del Polo Democrático Alternativo, lo que quiere decir que el espectro político venezolano estaba muchísimo más a la izquierda que el nuestro. Los nuevos partidos, quizá Voluntad Popular, ahora coquetea con actores de la extrema derecha internacional, con Vox en España, con los republicanos de Trump en Estados Unidos, pero es un partido que hace parte de la Internacional Socialista y que inicialmente arrancó como un partido de centro izquierda y de hecho sus líderes se han movido siempre dentro de la dinámica de centro izquierda y Juan Guaidó era un subordinado dentro del partido que dependía de las órdenes que daba Leopoldo López, entonces su liderazgo no era como tal propio. María Corina Machado, sin embargo, es quizá la primera figura de derecha puntualmente que propone y hace una oferta de derecha. Recordemos que dentro de la plataforma política de María Corina Machado ya está proponiendo, por ejemplo, un tema que parece casi que imposible en Venezuela, como es la privatización completa y absoluta de PDVSA, que es la empresa de petróleos de Venezuela, la cual fue nacionalizada bajo el gobierno de Carlos Andrés Pérez, el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, y que el chavismo ha manejado una dinámica muy particular con ella, casi que convertirla más que en un bien del Estado venezolano, en un apéndice del proyecto político de la Revolución Bolivariana. Entonces, esa propuesta desde la derecha, pero
también hay que hacer claridad, no es la derecha Milei argentina, no es la derecha Bolsonaro en Brasil o la derecha de Trump en Estados Unidos, si bien tiene algunos vasos comunicantes con estas derechas radicales, la realidad es que María Corina Machado es una mujer muchísimo más formada, con muchísimo más capacidad política y con muchísimo más conocimiento, que proviene de un origen de grupos sociales. Ella fue la líder de una organización de monitoreo electoral, Súmate, que después devino en participación política y que hoy tiene su propio partido personalista, que es 20 Venezuela, que es muy cercana al Partido Conservador y al Centro Democrático en Colombia, pero que no es una derecha, digámoslo así, compleja como puede ser la señora María Fernanda Cabal, sino incluso es más cercana a Marta Lucía Ramírez en Colombia. Y esto hay que decirlo porque es primera vez que el chavismo va a enfrentar a la derecha realmente, es decir, más allá del discurso y la narrativa chavista, que todo lo ponen en términos de buenos y malos, donde ellos se arrojan el papel de buenos y el resto, todos son malos y todos son de derecha, realmente es la primera vez que enfrenta a una derecha, y esto significa una transformación del espectro político venezolano, y más con el apoyo que está recibiendo María Corina Machado. María Corina Machado en este momento tiene 92,56% de lo escrutado, con más de 1.473.000 votos, lo que quiere decir que tiene un mandato desde la oposición muy particular que ningún otro líder que ha enfrentado al chavismo ha tenido, y podríamos hablar que por primera vez hay una derechización de la oposición en Venezuela, lo cual hace un elemento fundamental. De ahí a que pueda participar, lo más seguro es que el régimen no permita su participación. Y en esto quiero ser claro, Venezuela no es una democracia y tenemos que partir de esa premisa inicial. Es más, los acuerdos de Barbados son casi ridículos en la medida en que lo que se está pidiendo es el punto base de cualquier democracia y de la constitución venezolana. No sería necesario firmar un acuerdo para pedir eso, pero pues como Venezuela no es una democracia, hay que empezar por algo y se empezó por ahí, por pedir un punto base, pero el tema de las inhabilidades no está sobre la mesa, y de hecho el régimen ha sido muy claro en decir y repetir constantemente que no se va a permitir la participación de María Corina Machado, y paralelamente a la firma del acuerdo se dio un pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia donde dice que ni siquiera la causa de María Corina es caso de estudio, es decir, ni siquiera se admite estudiarla. Y obviamente pues esto significa que el régimen sabe que en una confrontación electoral contra María Corina no tendría posibilidades, y obviamente pues no quieren que ella sea la candidata. Ahora habrá que ver cómo durante el próximo año la oposición maneja esa relación y ese liderazgo de María Corina Machado, que también he de decir, es una mujer bastante intransigente en muchos sentidos en varias negociaciones. Ella mantuvo una posición férrea frente a muchos temas, y eso significó que en algunos momentos afectara los intereses de la propia oposición. Pero esa misma intransigencia hoy la convierte quizá en la líder con un mandato muchísimo más claro a lo largo de la historia de las diferentes oposiciones que han enfrentado a la revolución bolivariana. Profesor, buenos días. En repetidas ocasiones, el gobierno de Joe Biden pues, ha señalado esa disposición de levantar las sanciones que mantiene contra el régimen de Nicolás Maduro, si pues desde allí se develan o se reconocen unos pasos concretos que garanticen un proceso electoral libre. Usted lo mencionaba, pues la pasada firma de los acuerdos en Barbados, y bajo esto pues se flexibilizó de manera limitada y también temporal algunas sanciones impuestas esto a la industria petrolera. Bajo esa lectura que usted bien mencionaba, allí en Venezuela pues no es una democracia, es un régimen, y bajo esta lectura entonces, ¿qué pudo haber visto el gobierno de Joe Biden, si es un interés netamente económico y petrolero, y finalmente la democracia pues es algo que pasa en un segundo plano bajo el levantamiento de estas o en la flexibilización de estas sanciones? Bueno, yo parto de la premisa de que los Estados Unidos siempre atienden a sus intereses, y eso lo tenemos que tener en cuenta. En el mundo petrolero, la mayoría de los países que tienen recursos petroleros no son democracias. La mayoría del petróleo está en manos de regímenes autoritarios, y Estados Unidos tiene relaciones muy fluidas con muchos de estos regímenes,
no le importa la dinámica democrática e incluso maneja un doble discurso en materia de derechos humanos. En el caso de Venezuela no solamente es el tema petrolero, sino también el tema migratorio. Y este no es un tema menor. Recordemos que, como se ha expresado en el último semestre, la migración de población venezolana hacia los Estados Unidos está creciendo de forma considerable. Hoy los venezolanos ven en el sueño americano una posibilidad de salir de su crisis. Y esa salida de su crisis ha llevado a que cada día más población venezolana que está en terceros países, en Chile, Perú, Ecuador, en Colombia, personas en las cuales ha fracasado su proceso de integración a estos países, tomen la pésima decisión de atravesar el Darién y llegar a los Estados Unidos. Digo la pésima decisión porque en la ruta se van a enfrentar a situaciones que son claramente violatorias de sus derechos y esa es una situación de tragedia y de alerta humanitaria internacional. Pero los Estados Unidos, que si bien han apoyado y ha sido el país que más decididamente ha apoyado al Estado colombiano en materia migratoria con recursos, incluso más que los europeos que han hecho muchos anuncios, pero que han desembolsado bien poco, Estados Unidos ha hecho anuncios, ya ha desembolsado el dinero, lamentablemente está cambiando su política hacia Venezuela y el abordaje colombiano en dos dimensiones. Por un lado, por primera vez y lo cual es casi que pasmoso, Colombia se convirtió en parte de la frontera migratoria de los Estados Unidos. Si esto hubiese ocurrido durante la administración de Álvaro Uribe, de Juan Manuel Santos o de Iván Duque, eso ya sería un escándalo internacional. Pasó en esta administración y pasó de agache. Y es que por primera vez Colombia es una frontera migratoria de los Estados Unidos, lo cual tiene elementos negativos. Por un lado, la población venezolana que tiene capacidades económicas y que está en nuestro país, se le abre la alternativa para poder ir regularmente a territorio norteamericano, rompiendo su proceso de integración en Colombia. Y todo ese capital humano formado y ese capital económico que tienen se iría para los Estados Unidos y lo perderíamos los colombianos. Y por el otro lado, la población vulnerable que no tiene acceso a esta política, porque esta es una política que limita para personas que tienen ciertas capacidades económicas, aún así creen que eventualmente van a tener la posibilidad y eso termina también rompiendo su proceso de integración. Y por otro lado, pues Estados Unidos está en este momento haciendo vuelos de repatriación de ciudadanos venezolanos a territorio a su territorio de nacimiento, que es Venezuela, lo cual no se hacía en el marco de reconocer a Venezuela como una dictadura. Entonces, eso cambió la semana pasada con este acuerdo y por primera vez hay vuelos desde Estados Unidos repatriando ciudadanos venezolanos y tristemente ya en el primer momento tenemos un saldo negativo porque 3 de los ciudadanos repatriados fueron detenidos por las autoridades venezolanas y no se conoce ni la identificación de estos 3 ciudadanos ni las causas de su detención, lo cual pues lamentablemente da lugar a hechos que nosotros ya vivimos en el pasado. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero en un momento determinado el presidente Juan Manuel Santos regresó a Loren Salem a territorio venezolano, un joven venezolano que no andaba en actividades santas, y eso hay que decirlo, pero que al ser regresado a territorio venezolano fue sometido a tortura. Y ahí le cabe responsabilidad al gobierno colombiano, al presidente Santos y al Estado colombiano por haber regresado a un ciudadano a territorio venezolano que fue sometido a tortura. Después estuvo como 2 años en prisión y ahora se encuentra en territorio español. En el marco de una negociación se dio su libertad, pero él adelanta un proceso contra el Estado colombiano. Algo que ya nos pasó a nosotros en este momento les está pasando a los Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos tiene por un lado el interés petrolero, que es un interés no menor. El lobby petrolero norteamericano está muy interesado en poder explotar los recursos venezolanos antes de que cambie la matriz energética. A la matriz energética, dependiendo de las fuentes, algunos dicen que le quedan 40, 30 años fundamentada en hidrocarburos. Eso quiere decir que si no se explota el petróleo venezolano, que es una de las reservas, si no la reserva más importante del mundo en materia petrolera, ese petróleo va a quedar enterrado. Nunca se va a poder explotar porque ya no va a ser económicamente viable
rentable su explotación. Y Estados Unidos, que es el único país que puede hacer esa inversión, Rusia no tiene la capacidad económica para hacerlo, China no tiene el interés. Recordemos que China en la región está más preocupado por las dinámicas de infraestructura y los colombianos pues somos claramente un ejemplo de ello. No tienen el interés de trabajar en temas petroleros, solamente Estados Unidos tiene la posibilidad de hacer la inversión, una dinámica de inversión durante 10 años para durante los próximos 30 o 40 años sacar ese petróleo y poder obtener un beneficio económico. De lo contrario, ese petróleo va a quedar enterrado. Entonces, los petroleros norteamericanos están presionando muchísimo, presionaron a la administración Trump y ahora están presionando a la administración Biden para que haya un cambio en esa dinámica. Y lo primero que se logró en este acuerdo fue ampliar por 6 meses los procesos de explotación petrolera. Quedan otros temas de fondo como es el gas que también se va a avanzar y minerales específicos que son importantes en las nuevas tecnologías. Entonces, eso por un lado de los intereses y por el otro lado el tema migratorio que incomoda mucho en Estados Unidos en el marco de una contienda electoral, el poder regresar ciudadanos a Venezuela cambia un poco además la imagen que han creado de regresar a los ciudadanos venezolanos esposados con grilletes, toda una dinámica de hemos detenido delincuentes y los estamos regresando a su país, tiene un efecto muy fuerte en el momento en que el tema migratorio complejiza sobre todo a los estados del sur de Estados Unidos e incluso a las ciudades en las cuales los gobernadores del sur han enviado ciudadanos venezolanos. En Nueva York teníamos una situación muy compleja con ciudadanos venezolanos en condición de calle y esta imagen de estarlos regresando, pues es una imagen que captura electores en la política interna norteamericana. Así que hay una mutua dependencia. No es solamente la presión y el del deber ser de un Estado presionando a un país no democrático para que se den elecciones libres, sino claramente también hay que decir, hay un interés de los Estados Unidos y ese interés hoy se compagina con el régimen. Y Estados Unidos en el pasado no ha tenido el menor problema y no lo tiene hoy en actuar con regímenes que no son democráticos con tal de mantener su interés nacional. Profesor, gracias por ese panorama, un panorama bastante detallado de lo que está sucediendo en materia internacional y las elecciones y por supuesto esas decisiones en Venezuela. Y además pues obviamente tenemos todo ese panorama desde Estados Unidos, desde la Unión Europea y por supuesto también esa participación de los países asiáticos. Un gran abrazo, profesor, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación como siempre. Bueno, entonces allí teníamos ese gran panorama, un panorama del profesor Ronald Rodríguez, vocero e investigador del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario. Y por supuesto, ¿no? Un análisis bastante concienzudo de lo que podría suceder, ¿no? El próximo año, en el año 2024, si se llega a deliberar de manera democrática el próximo presidente o presidenta del año 2024 en Venezuela.